García Moreno, sin desmerecer su gran obra material e impulso creador en el desarrollo del país, fue un tirano por excelencia, el más conspicuo de todos, notable por su devoción cristiana, comulgaba a diario y diariamente también perseguía a sus enemigos políticos. Construyó el panóptico, instituyó la pena de muerte para los responsables de los delitos políticos, reprimió a sangre y fuego. Basta recordar que por retaliación de un impasse personal con el general Fernando Ayarza, ordenó azotarlo en la plaza de Santo Domingo, en Quito. 500 latigazos recibió el general Ayarza, muriendo 3 días después. Otro militar de gran prestigio, el general Manuel Tomás Maldonado, fue fusilado por orden de García Moreno, en la misma plaza de Santo Domingo. Pero su piedad cristiana no termina allí. A los alzados en armas en Canal de Jamenil, los confronta valerosamente, capturando 27 soldados que ordena fusilar sin fórmula de juicio. Esa extraña mezcla de pudor religioso y crueldad mundana inspiraron a Benjamín Carrión a darle el título del Santo del Patíbulo. Pero veamos, García Moreno es el principal tirano que registra las páginas de nuestra historia, pero no es el único. El general Ignacio de Veintemilla, quien gobernó el Ecuador durante 7 años en el último cuarto del siglo XIX, compitió en crueldad y despotismo con aquel. Por ello Juan Montalvo, en su obra Cumbre, Las Catilinarias, describe a este dictador como el paradigma de los 7 pecados capitales. Ignacio de Veintemilla, Ignacio de la Cuchilla, es para Montalvo la encarnación de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Montalvo combatió al gobierno despótico de Veintemilla con el mismo ímpetu que lo hizo contra el gobierno de García Moreno, a quien fustigó permanentemente desde el Cosmopolita, destacando los vicios de la administración garciana. También se opuso abiertamente a la Carta Política de 1869, que fue redactada a la medida de las exigencias del tirano, y que fuera conocida como la Carta Negra. Luego escribe su famosa obra, La Dictadura Perpetua, donde confronta a García Moreno, y poco después, en 1875, al enterarse del tiranicidio, exclama su célebre frase: "Mi pluma lo mató". Ahora bien, todo lo expuesto solo constituye una visión en panorámica del trauma que en el cuerpo social de los pueblos y naciones del mundo suelen dejar aquellos gobiernos que se ejercen despóticamente, imponiendo su voluntad con violencia, persiguiendo sin tregua a sus adversarios políticos, contrariando los preceptos constitucionales y legales que deben regir el convivir ciudadano, y en consecuencia deslegitimando de hecho y de derecho el fundamento en que se edifican dichos gobiernos, que aun cuando conservan el control del poder público, ya han perdido la autoridad moral y legal en que estos se sustentan. Pero en suma, todo este bagaje de represiones sistemáticas que en el orden político han desencadenado persecuciones contra disidentes de opinión, es lo que precisamente ha permitido el surgimiento de normas y la consolidación de principios del derecho internacional para resistir al opresor. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su preámbulo que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por otro lado, también es justo reconocer que en salvaguarda de la libertad y la seguridad de los perseguidos políticos, el derecho internacional ha encontrado una salida al regular y fortalecer la institución humanitaria del asilo, en su doble modalidad, de territorial y diplomático. Recordemos que el asilo no siempre tuvo una connotación jurídica. Inicialmente, en los tiempos de la antigua Grecia politeísta y pagana, se daba protección a los delincuentes comunes, mas no a los perseguidos por causas o motivos políticos. Se los recibía en templos e iglesias, y allí permanecían bajo protección sagrada. Cuando criminales y deudores se refugiaban en los templos en busca de protección contra sus perseguidores, adquirían un estado de inmunidad en virtud del cual no podían ser arrebatados por la fuerza ni compelidos judicialmente. Más tarde, el cristianismo moldeó la institución del asilo y le fue dando una connotación religiosa,
los delincuentes solían asilarse no solo en templos e iglesias, sino también en los conventos y cementerios. La profanación de los templos y demás zonas consideradas sacras, con el propósito de sacar compulsivamente a los delincuentes allí refugiados, implicaba una infracción punible. Sin embargo, esta práctica establecida por la costumbre, poco a poco fue tomando la forma de un derecho. Efectivamente, sometida Grecia a la conquista romana, la institución del asilo fue perdiendo paulatinamente su carácter religioso, como queda dicho, en la misma medida en que cada día fue adquiriendo un carácter más jurídico. En una nueva etapa de su proceso evolutivo, la institución del asilo fue sometida a la influencia del pensamiento de la Revolución Francesa, que introdujo en la sociedad un mayor pluralismo y tolerancia dentro de un concepto más amplio de la libertad de expresión, lo que permitía que disidentes ideológicos y activistas políticos dejen de ser perseguidos por las autoridades que detentaban el poder público, en cuya virtud la protección del asilo brindada a favor de los delincuentes comunes se vio sustituida por la protección dada a favor de los delincuentes políticos. Y este paso se dio una vez que las normas que regulaban el asilo ya habían traspasado la esfera del ámbito religioso para ubicarse de modo progresivo y con fundamento en la práctica consuetudinaria en la esfera jurídica. En este último contexto, podemos evidenciar que en la disputa entre el poder religioso de la Iglesia y el poder secular del Estado, se impuso este último, consagrando el asilo como una figura jurídica amparada por el derecho internacional. En la actualidad, es preciso enfatizar que la institución del asilo no solamente se encuentra reconocida por normas contenidas en las constituciones de la República de los Estados parte del hemisferio americano y en sus legislaciones nacionales, también está consagrada por convenios internacionales sobre la materia del asilo, además de otros convenios e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos auspiciada por la ONU. En este punto cabe aclarar que si bien es cierto que el asilo político constituye una práctica generalizada y profundamente arraigada en los países latinoamericanos, en cuyo ámbito regional continúa fortaleciéndose progresivamente con el paso del tiempo, y si bien es cierto que ha servido de mecanismo idóneo para que las personas que se han visto perseguidas políticamente hayan podido protegerse, poniendo a salvo su vida y su libertad, también hay que admitirlo, eventualmente ha sido manoseado en su aplicación para proteger a personas cuya acción cae en la esfera de la delincuencia común, incurriendo en consecuencia en un abuso del ejercicio del derecho de asilo político, que en esta circunstancia se convierte en sinónimo de patente de impunidad. En otro enfoque del estudio, es conveniente puntualizar que la aplicación del asilo político involucra una corresponsabilidad entre la persona que lo solicita a su favor, el Estado asilante que lo concede y el Estado territorial que debe extender el respectivo salvoconducto para que el asilado pueda abandonar su territorio. En efecto, en esta triangulación, el punto de equilibrio descansa en que cada parte mencionada asuma su conducta de modo ceñido a las normas y tratados vigentes sobre la materia del asilo político. Así, el Estado asilante solo debe conceder el asilo cuando la persona que lo solicita sea realmente un perseguido por causas o motivos políticos. Por su parte, el Estado territorial debe conceder el salvoconducto sin cuestionar la calificación del asilo que ha hecho el Estado asilante. Y finalmente, el beneficiario, esto es, el asilado político, debe observar una conducta apropiada de conformidad con los convenios internacionales que norman la materia, que debe ser similar a la conducta que un huésped debe observar en la casa donde le brindan hospitalidad, conduciéndose con gratitud y cortesía, y respetando las reglas que dicta el anfitrión. Estos son, en esencia, los elementos coadyuvantes para que una institución tan importante como el asilo político trascienda en el tiempo, sirviendo a los fines y objetivos para los que fue concebido. En lo atinente a Ecuador, podemos decir que nuestro país ha demostrado respeto a los tratados vigentes en materia de asilo, del mismo modo que lo ha hecho el resto de los países latinoamericanos, donde existe una marcada tradición recibiendo asilados. En este punto, es oportuno señalar que desde los albores mismos de nuestra República, prominentes figuras del quehacer político nacional solicitaron y recibieron asilo político,